Aquí abrazo. En el capítulo 22 del Apocalipsis, y vamos a reflexionar, vamos a exponer la palabra de Dios en este último sermón de esta serie. ¿Les pareció cansadora? ¿Un desafío? 34 semanas, 34 domingos, viendo la palabra del Señor. De corrido, un solo capítulo. Habíamos tenido otras experiencias, pero vimos Hechos en tres series distintas. Vimos también Éxodo, parece que en 2 series distintas. Génesis hace mucho tiempo en 3 series distintas. Pero no nos habíamos tirado con el libro completo. A lo Juan Calvino, ¿cierto? Juan Calvino partía en Génesis 1:1, predicaba, terminaba en el Apocalipsis 22:21 y al siguiente domingo volvía a Génesis 1. Vamos a terminar entonces este libro. Dice así la palabra del Señor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Vengo pronto, dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Y me dijo también, no sellen las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia, y que quien sea santo siga santificándose. Miren, ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en inmoralidad sexual, los homicidas y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.
Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana y te pedimos, Señor, que nos des un oído atento, una escucha, Señor, intencionada para poder aprender y ser discípulos de tu palabra, Señor, para seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo, quien se ha revelado de manera maravillosa en este libro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, que nos ayudes, Señor, a atesorar y también a practicar tu palabra. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Como dije, hemos llegado al final de esta serie. Después de 34 semanas, 34 sermones, hemos abordado la totalidad del libro de Apocalipsis. Recordemos que son 7 secciones paralelas, y eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Y ahora, a lo que nos enfrentamos es una especie de repetición que hay en el libro de Apocalipsis, porque si nosotros comparamos los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, vamos a encontrar muchas expresiones calcadas prácticamente del capítulo 1, cuando Jesucristo se revela como quien está llevando a cabo esta revelación y cómo Él desarrolla toda la historia que viene cuando es el único que puede abrir los sellos. Entonces, el versículo 6 es algo así como un versículo bisagra, porque nos permite terminar la sección que nuestro hermano Daniel Benavides, nuestro hermano Daniel Benavides la semana pasada, ¿cierto? Estuvo predicando la palabra del Señor aquí, Daniel, y predicó de este texto hasta el 22:5, y termina esta sección del cielo nuevo, tierra nueva. Están todas las cosas hechas, todo consumado. Podemos ver la consumación y el cumplimiento total del pacto con Abraham, cuando dice que viene y hace morada con su pueblo, y él será su Dios, y ellos serán su pueblo, y habitará con ellos. Hace tabernáculo, arma una carpa en medio de este cielo nuevo y tierra nueva. Y el cielo y la tierra ya no son dos realidades distintas, no son dos dimensiones distintas, sino que al venir Jesucristo, el cielo viene a la tierra y se transforma en uno solo. Esa es la consumación. Ya no hay más tristeza ni más dolor, porque todas las cosas viejas han pasado. Entonces, como dijimos, es tanto un final para la sección y también es un inicio para esta sección que comienza en el versículo 6 del capítulo 22. Si leemos con atención, estas palabras son fieles y verdaderas. Eso es lo que dice, ¿cierto? Por favor, síganme la lectura. Dice lo siguiente, el texto. Siga la lectura, dice así. Esta revelación de Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Sé que Jesucristo envió a un ángel, etcétera, etcétera. Cuando vemos estoy leyendo el 1:1. ¿No se parece? Que le dice que Él va a venir. Que las palabras que Él está diciendo son fieles y verdaderas. ¿Para qué? Para que ellos las conozcan. Las palabras, como dijimos, son de vital importancia en el relato bíblico. No es que las palabras hayan sido tomadas al azar, sino que el Señor inspiró para usar las palabras correctas a cada uno de los escritores bíblicos. El testimonio, entonces, y esta primera parte de los primeros versículos es el testimonio de la verdad, está hablando de que las palabras que el Señor Jesucristo ha revelado son fieles y son verdaderas.
o sea, son dignas de confianza. Dice que el Señor Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. La palabra del Señor ha sido enviada con urgencia. Dice que para decirles lo que pronto tiene que suceder. Nosotros vemos que la iglesia primitiva, o sea, la iglesia del Asia Menor, la iglesia primitiva del Asia Menor, recibe esta carta completa y claramente tienen cumplimientos en ese tiempo, producto de que ellos ven cómo el Señor hace justicia, pero no toda la justicia que está revelada en este libro. ¿No es así? Ahora nosotros podemos ver que el imperio que estaba gobernando en este minuto está vencido, ¿o no? Lo venció. De hecho, lo venció otro. Y así va una sucesión de imperios. Hoy día hay otro. Y el día de mañana, antes que venga el Señor, seguirán esta sucesión de imperios, que como lo vimos en el libro de Daniel, no son más que una bella estatua con pies de barro, o mezclada con barro, cuando en la propia imagen del libro de Daniel. Entonces, va a suceder rápidamente. Esta revelación es útil, necesaria y dirigida a la iglesia de todos los tiempos, aunque hay algunos eventos que claramente no están cumplidos. Por ejemplo, las últimas secciones claramente no están cumplidas. El Señor no ha venido. El Señor no ha juzgado a los vivos y a los muertos. No ha habido resurrección. El infierno sigue vacío esperando al Satanás, a sus ángeles y a todos los que van a ser echados ahí después del juicio final. Tampoco hemos visto cómo desciende la Nueva Jerusalén. No sé lo que dijo el hermano Daniel, pero la Nueva Jerusalén no es otra cosa sino que la iglesia. ¿Dijo eso? No es una ciudad. Si nosotros vemos en el capítulo, dice que la Nueva Jerusalén viene descendiendo. ¿Y cómo viene? Vestida como una novia. No tengo mi Biblia subrayada, entonces estoy con la Reina Valera contemporánea aquí. Pero eso dice la Escritura. Dice que viene bajando y que ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces vi esa voz potente, estoy leyendo el 21. Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios con los hombres? Su iglesia, la misma ciudad. Es muy interesante como nos explicaba el candidato Felipe Alegría, de acá de la Quinta, pero trabaja en Refugio de Gracia, no, Dulce Refugio. La palabra que he utilizado es muy interesante porque es algo así, ¿cómo se llama? Dulce Refugio. Felipe Aguilar. ¿Qué dije? Los confundí toda la sesión. Toda la sesión los confundí. De verdad, anotaba y decía, no, Aguilar, no, Alegría, ya. Entonces, aquel que les mencioné nos explicó Felipe Aguilar esta palabra de venir a ser morada. Y es muy interesante porque es algo así como, en literal, tabernaculizar. Y es hacer morada de ellos. El Señor ya vino a nosotros, pero parece que va a ser una morada distinta a la que va a tener. Ya no habrá templo, decía, ¿cierto? Porque Dios mismo será el templo. O sea, las cosas como las conocemos hoy día van a ser total y absolutamente distintas. Como dije, el hecho de que las palabras sean inspiradas no significa que hayan sido una especie de máquinas de escribir los escritores, sino que Juan escribe observando su cultura e interpretando su cultura a la luz de la revelación y de la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que hacen los profetas.
Hoy día es demasiado riesgoso hacer aquello. ¿Me explico? Uno pretende identificar cosas con este pasaje. No, 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 no. Es muy arriesgado identificar exactamente, porque miren, ¿no parecía acaso, tiene el alcohol en la mano, se va a emborrachar? ¿No parecía acaso la Unión Europea el nuevo imperio romano en Occidente? ¿Quién escuchó esa teoría? ¿Y parecía o no? Todo el rato. Moneda única, no sé qué, nuevo orden mundial, etcétera. Y ahí está la Unión Europea. Casi se están agarrando con los rusos. No era el no imperio romano, no era el imperio del anticristo. Entonces muy riesgoso. Mikhail Gorbachev, que para muchos era el anticristo, ¿cierto? Porque tenía una mancha en la cabeza. Y no saben nada porque su mamá en luna llena se tocó la guata. Eso dicen en el campo, ¿no? No, eso no es mentira, es una broma. Por si acaso me sacan de contexto. Entonces, Mikhail Gorbachev, no sé, cierto, han sido muchos los anticristos y este sistema satánico ha estado en operación. Vengo pronto. Esta expresión de Dios mismo anunciando el cumplimiento de su promesa. Fíjense que dice, vengo pronto. El primer vengo pronto, en el 7, aparentemente no es de Jesús. Parece que es Dios hablando. Aquí se confunden un poco las secciones, o más bien dicho, quién habla. Juan de repente aclara, o son palabras en la boca del ángel, que son palabras de Jesús, etc. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que Jesús también habla como Dios. Yo soy, vengo pronto. ¿Y uno qué dice? Gloria al Señor. Ven pronto, Señor, por favor. Pero mientras tanto, ¿qué está diciendo? Dichoso, bienaventurado. ¿Qué cosa? El que obedece las palabras proféticas de este libro. O sea, este libro no es un libro de agorero. No pretende mostrarnos únicamente el futuro por curiosidad, sino que nos está diciendo, aquí tienen ustedes elementos para interpretar la cultura, para que este sistema satánico no los convenza, sino que sus pensamientos estén sometidos a Cristo Jesús. Para eso, mientras vengo, dichoso el que obedece estas palabras. Feliz. Hoy día, ¿qué nos dice la cultura? ¿Que obedecer qué es? ¿Qué es obedecer? Obedecer es malo, ¿no? La cultura. Están escuchando los niños. Afuera la gente dice que no hay que obedecer. ¿Cierto? Es un valor que está venido a menos. De hecho, nosotros muchas veces también lo creemos, que somos independientes y que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Sobre todo cuando pecamos en secreto. Sin embargo, sí tenemos que rendir cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque hay dicha, hay alegría. Si no, leamos el Salmo 19. Hay alegría en obedecer la palabra de Dios. Sigue el apóstol Juan hablando y luego dice que yo, Juan, está haciendo un hincapié. Está diciendo que él, yo mismo, soy el que vio y oyó estas cosas. Y después de verlas me postré. Los comentaristas están un poco en desacuerdo respecto a si es una segunda vez que se postra, en el 19 primero, y ahora de nuevo, o está refiriendo a la misma situación. El punto es el siguiente, es que en ambos casos, un erudito del Apocalipsis, un teólogo bíblico especialista en este libro, dice lo siguiente: la negativa del ángel de recibir adoración ahora actúa, por lo tanto, para reclamar para el libro autoridad, no del ángel, sino de Dios mismo, al único que se le debe adoración.
Otro comentarista escribe: la repetición no es un descuido del autor, la repetición de postrarse, sino más bien una forma deliberada de subrayar la inspiración divina de todo el libro, cuyo autor primario es Dios, quien merece adoración y alabanza. O sea, cuando nosotros leemos la Escritura, específicamente cuando leemos el Apocalipsis, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos la esperanza de que Jesucristo viene. Mientras tanto, buscamos una vida de santidad y nada de aquello que nos rodea puede transformarse en autoridad para nosotros, sino solamente Dios. Nadie puede transformarse en motivo de adoración, sino solamente Dios. ¿Qué le está diciendo usted hoy día? Juan se estaba postrando frente a un ángel. Dígame, ¿frente a qué está postrado hoy día usted? Si es cristiano y es un regenerado, el Espíritu Santo ahora mismo está trayendo a su corazón la idolatría que tiene allí. Y pueden ser cosas muy buenas. Está apegado a sus dolores, a sus sufrimientos, autocompasión, o a una especie de interminable superación personal. No lo sé. Como ya lo mencioné, algún pecado el cual no queremos, porque sí podemos, no queremos dejar. Examine su corazón y diga: ¿quién está siendo autoridad y motivo de adoración para usted hoy día? El único que es motivo de adoración, el único que debe recibir nuestra adoración es Cristo Jesús. La advertencia, entonces, no está dirigida solamente hacia Juan, sino a todo el pueblo de Dios. ¿Qué le dijo el ángel? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. En segundo lugar, en este epílogo, en este final, Juan traza una línea de separación del 10 al 15. Podemos notar que si leemos, por ejemplo, el texto de Daniel 8:26, era un libro codificado. Daniel 8:26 dice lo siguiente: la visión que tuviste de las tardes y las mañanas es verdadera, pero tú debes mantenerla en secreto porque aún falta mucho tiempo. Dice, sella las palabras de esta profecía en la Reina Valera 60. Séllalas, que no las conozcan, guárdalas, aún queda mucho tiempo para que esto se cumpla. Pero ¿qué dice acá? ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? No las selles. No sellen las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Qué lindo paralelo, ¿no? Sella las palabras de este libro, guárdalas porque aún queda mucho tiempo para que esto suceda. A Juan, no sellen las palabras de este libro, sino que esto corra, que se conozca. Sellar el mensaje para Daniel, mientras que en el libro de Juan es sin sellar, está a disposición de todo aquel que lee y quiere escuchar su mensaje. En los Apocalipsis, el género literario de Apocalipsis no es exclusivo de este Apocalipsis. Todos los Apocalipsis, por ejemplo, del siglo II, finales, principio del siglo II, son para iniciados, Apocalipsis judío, son para iniciados. Es algo así como, esto no es para ti. Usted ha escuchado esas cosas en iglesias evangélicas, ¿no? No, ¿qué tienes que comer primero? Tienes que tomar primero leche. Y después porotos con mazamorra. Sí, es verdad. Pero algunos creen que ellos son los únicos que pueden
comer porotos con mazamorra y subestiman a su congregación dándoles toda la vida leche aguada. ¿No es así? O algunos mañosos que no quieren comer, como dice en el libro de Hebreos, no quieren madurar y no quieren comer comida sólida. ¿Qué quieren hacer? Papita molida. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice que la palabra de Dios no está encadenada, que debe correr, que debemos orar para que los ministros prediquen el Evangelio, para que la iglesia tenga la posibilidad de predicar siempre el Evangelio. Estamos sufriendo persecución. Afganistán lleva la delantera en cuanto a la persecución de cristianos. No sabemos qué va a pasar. O sea, sí sabemos. Lo que no sabemos es cuándo. Europa se transformará en un país, en un continente musulmán. Eso es imparable. La palabra del Señor no tiene límites. Si la iglesia es perseguida, la palabra del Señor sigue aumentando. La sangre de los mártires, dijo un padre de la iglesia, es semilla de ¿qué? Del Evangelio. Cada vez que la iglesia es perseguida, es cuando la iglesia crece más. Yo no sé cuál es la evaluación que usted hace, pero personalmente no he salido igual de esta pandemia. No soy el mismo del año pasado. Esto no significa que esté mal, que yo esté mal. El sufrimiento, el crisol, ¿qué tendría que hacer? Purificar nuestra fe. Si usted, con esta pandemia, no ha sido purificado, hay un problema. Lea todos los textos sobre sufrimiento, sobre angustia, etc. Y no digo que si usted se siente mal, es porque no ha sido purificado. Es probable que simplemente usted no acepte a la persona en la cual Dios la está transformando. ¿Me amplío en esto? Díganme sí o no. Veo ojos curiosos. Cuando uno tiene dificultades y cuando uno tiene sufrimientos, uno siempre cree que sale peor de ese sufrimiento. Uno se pregunta tales como ¿por qué yo? Señor, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Me llueve sobre mojado. La Marce debe estar ahí. El otro día dijo por su problema en la mano que dijo que al Señor se le había pasado la mano. Cuando se cayó en bicicleta y se rompió la mano y quedó mal la operación. Uno cree que ha salido mal probablemente de esa situación. Y tal vez creemos que estamos saliendo mal de la pandemia. Pero hágase la siguiente pregunta. ¿No será que el Señor, por medio del sufrimiento, del aislamiento, de todo lo que ha vivido durante este periodo, no será que el Señor haya estado transformando su corazón, puliendo su carácter, y simplemente lo que no nos gusta es la persona en la cual Dios nos quiere transformar? Porque no salimos iguales, pero ciertamente hemos salido más parecidos a Jesucristo. Es solamente que interprete a la luz de la Escritura y no necesariamente o no solamente de nuestras emociones, como el Señor ha trabajado en nuestro corazón en este tiempo. Porque si salimos peor del sufrimiento, ¿de qué ha servido? La Biblia en cada pasaje de sufrimiento nos dice que se aumenta la paciencia,
que el que ha sido sometido a una prueba y la supera es bienaventurado. Para cerrar esta parte, el Señor Jesucristo solo llegó o solo volvió a la gloria ¿por medio de qué? Por medio del sufrimiento. Y si el Señor sufrió y su sufrimiento trajo tanto bien para nosotros, entonces nuestro sufrimiento sí tiene sentido. Confiamos que Dios es soberano y estamos seguros que Dios sabe lo que está haciendo en el mundo y en nuestra vida. No por eso nosotros tenemos que saber exactamente lo que Dios está haciendo en el mundo y en nuestra vida. Hay cosas que desde el sufrimiento no las vamos a entender. Simplemente las vamos a aceptar. Pero sí se cumple la palabra, que todas las cosas colaboran para el bien de aquellos que le aman, aquellos que han sido llamados según su propósito. Eso es. Escuchamos en la comisión ministerial una entrevista a una de las esposas de nuestros candidatos. Y ella le dio gracias a Dios por el cáncer que pasó. Eso me permitió, dijo, ver la gracia de Dios tremendamente manifestada. Reinterpretemos nuestro sufrimiento, reinterpretemos nuestro dolor, porque ciertamente el Señor sí sabe lo que hace. El versículo 11 comienza a trazar esta línea más claramente. ¿Qué dice? Deja que quien sea injusto siga siendo injusto. Que quien sea impuro siga siendo impuro. Que quien sea justo siga practicando la justicia y quien sea santo siga santificándose. No está diciendo que nos quedemos aquí y que el mundo se queme. Que arda Troya y nosotros nos quedamos aquí con nuestros hermanos calientitos, porque aquí todo el rato estamos calientitos, encerraditos en el templo. No. No puede decir eso porque antes dijo que la palabra de esta profecía no debía ser sellada, ¿cierto? Tenía que estar abierta para todos. ¿Qué está diciendo entonces con esto? Está diciendo lo siguiente. La palabra seguir, que siga siendo, significa un proceso permanente. Eso quiere decir que conduce, en el caso de muestra claramente la condición humana y del hombre malvado, de cómo de esta absoluta falta de esperanza que tiene. El que es injusto siga siendo injusto. Aquí no hay ninguna indicación de salvación universal para todos los hombres o que todos van a ser salvados en algún minuto. No. Más bien cierra la puerta para siempre para aquellos que siguen siendo injustos y los que siguen siendo impuros. Conduce, como dije, a algunos a una vida de degradación o a una vida y a otros a una vida de santidad. Hay dos opciones. O se crece en la gracia y estatura como cristianos, o se cae más profundo en el endurecimiento e indiferencia como pecador. Los seres humanos no permanecemos estáticos. O somos de allá o somos de acá. No podemos estar bien con Dios y con el diablo. O en palabras más bonitas de Jesús, nadie puede amar a dos señores. Disculpen mi ritmo, hermanos, pero estoy bastante agotado con la mascarilla. Entonces, lo que está diciendo es que nadie puede vivir su vida sin esperar
los efectos eternos que tienen los actos que cometemos. Ese es el signo de separación, el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio, el que es injusto y no es regenerado, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo injusto y sigue siendo más injusto. El que es impuro sigue siendo impuro y sigue siendo más impuro. Pero pareciera que no fuera tan eficiente cuando dice quien sea justo siga practicando la justicia, el que sea santo siga santificándose. ¿Por qué? Porque también es un proceso. Ningún verdadero creyente cae de la gracia. Pero hemos sido capacitados para vivir como Dios quiere que vivamos. O sea, practicando la justicia y santificándonos. El Evangelio siempre cumple su propósito. Para algunos es salvación. Para otros es condenación. Y cuando piensen esos otros, no piensen los que están afuera. Porque es probable que aquí también haya algunos que tendrán esa consecuencia eterna. Si no se ha arrepentido y esto le hizo sentido, arrepiéntase y abrace al Señor Jesucristo como su único Salvador. El versículo 12 sigue hablando de vengo pronto y dice, y mi galardón conmigo. Eso quiere decir que el Señor viene y viene a premiarnos. Sí, viene a premiarnos. Uno dice, ¿cómo el Señor nos va a premiar? Claro que sí, porque no es por nuestros méritos, sino que Jesucristo ha ganado la vida eterna para nosotros. Ese es el galardón. No es que el Señor venga con un regalo particular para cada uno. No es que si a usted le gustan, no sé, un Ferrari, el Señor va a venir con un Ferrari para usted. No es así. El galardón es Jesucristo mismo, su salvación, la vida eterna, vivir para siempre con Él. Luego dice que es el alfa y la omega. Una vez más menciona esta forma de expresión. Quiero que me den un segundo, hermano. Necesito salir. Ya. No tomé café. Estoy bien. Pues si no voy a tener que ir al baño. Retomo desde el versículo 12 rápidamente. El vengo pronto es que viene con el galardón, pero también viene a pagar cada uno según él ha hecho. Esto nos muestra eminencia del juicio. Inminencia del juicio. Los actos no quedan impunes, queridos hermanos. Cuando Dios juzgue, no dejará al culpable por inocente. Dios juzgará a todos y a cada uno, según la Escritura, por sus palabras, por sus actos y por sus pensamientos. Aquí dice, yo soy el alfa y el omega. ¿A qué se está refiriendo? Jesucristo a sí mismo. ¿Por qué? El alfa y el omega, en el capítulo 1, era el Padre. Y eso lo vimos en los primeros sermones. Ahora se refiere aquí a Jesucristo. Bueno, Jesucristo ha dicho también que es el primero y el último. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Jesucristo es igual al Padre. De hecho, Él será, como vieron en el sermón pasado, su lumbrera. Dios es espíritu. No le veremos, pero veremos a su lumbrera, que ¿quién es? El Cordero, Jesucristo, que enjugará nuestras lágrimas. Me imagino una enorme fila, esperando sentarse junto al Señor y que diga, este sí, no te preocupes, todo va a estar bien. El único que puede decir eso es el Señor. Tomar
nuestro dolor y para siempre eliminarlo. Hay esperanza. El dolor de su corazón tiene sanidad. Su lucha contra el pecado tiene final. Y concluyamos con la última parte de esta esperanza gozosa, de los versículos 16 en adelante. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. El Señor, tal como habló yo, Juan, en el mismo sentido, yo, Jesús, ha enviado a un ángel para dar testimonio de las cosas que van a pasar. Fíjense, cita de nuevo a las iglesias, a los primeros que recibieron y leyeron este libro. Entonces, se describe como: yo soy la raíz y el linaje de David. Está diciendo, miren, hay un reino que está dominando, ¿no es así? Roma en ese minuto, y quien sea a lo largo de toda la historia. Pero ¿qué está diciendo? Yo soy la raíz de David, el linaje de David, el rey prometido. ¿Qué se le prometió a David? Que nunca su trono iba a estar vacío sin un descendiente de él. Y hoy día Jesucristo reina. Eso es lo que está diciendo. Vean todo a su alrededor. Ustedes creen y les parece que es Roma quien gobierna. ¿Les parece hoy día que es China, Estados Unidos o las farmacéuticas? No lo sé. Piense lo que quiera. Todo lo que está pensando usted, que está gobernando este mundo, es mera ilusión. Quien está gobernando realmente es Jesucristo, porque Él es la raíz y el linaje de David. El pacto davídico claramente será plenamente cumplido cuando el Señor venga. Pero está cumpliéndose hoy día porque el Señor Jesucristo reina. La estrella resplandeciente de la mañana. Esta es muy parecido a lo que dice Pedro. Dice lo siguiente respecto a la estrella de la mañana. Dice: además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Tenemos, lo voy a estudiar en Reina Valera 60, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como en un lugar oscuro. Nadie se va hacia la oscuridad en un lugar oscuro. De hecho, de manera reflejo, uno en una oscuridad lleva sus ojos hacia la luz. Estamos así hoy día. De hecho, Pablo dice que hoy día vemos por espejo oscuramente. Los espejos eran oscuros, no como ahora, brillantes y todo, con aros de luz. No, eran unos vidrios oscuros, oscuramente. Pero posteriormente veremos cara a cara. Está diciendo lo siguiente, que esta es la luz que hoy día seguimos, porque da testimonio de quién es la luz, que es Jesucristo. Pero cuando el Señor venga, será la palabra encarnada, Jesucristo mismo. Vamos a tener todo el cumplimiento de aquí en la persona de Jesús cuando el Señor venga. La raíz de David y también la estrella resplandeciente de la mañana. Eso nos da una espera gozosa. Más adelante dicen: ven, Señor Jesús. La esposa y el espíritu dicen: ven. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, no decimos como la iglesia primitiva Maranata. Terminaban el sacramento y decían Maranata. ¿Por qué? Porque creían que Jesús estaba presente ahí de manera espiritual. Pero la iglesia debe anhelar el contacto físico que tendrá con su esposo. No solo el contacto espiritual, sino que va a haber un contacto pleno, un contacto absolutamente sensorial. Vale decir, veremos al Señor, oleremos al Señor, tocaremos al Señor. Él estará allí de cuerpo presente, con un cuerpo que Él es la forma. Tendremos también esa forma y ese cuerpo.
Fíjense, queridos hermanos, que esta iglesia, que estaba siendo perseguida, estaba siendo animada ¿a qué? A no poner las cosas, la mirada en lo que le estaba sucediendo. No estaba llamando a no poner las cosas, la vista en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Luego dice, el que tenga sed, el que tenga cualquier necesidad, va a venir y va a beber y va a beber gratuitamente del agua de la vida. Y luego viene una advertencia, el que agregue o el que quita. Debemos ser fieles a la palabra del Señor. Ni agregar ni quitar. Se nos agregará las plagas o se nos quitará nuestra parte en el árbol de la vida. Y concluye el pasaje diciendo, el que da testimonio de estas cosas, es decir, Jesús, ciertamente, con certeza, con seguridad, vengo pronto. Si hace 2000 años era pronto, hoy día es más pronto. Esperemos la revelación de Jesucristo en las nubes. ¿Qué contesta Juan? No contesta temor, no contesta una duda, nada, sino que dice que así sea. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántos hoy día anhelan la venida de Jesucristo sin importar las circunstancias en que estén? Ese es el sentimiento correcto. No queremos que el Señor venga para que nuestro dolor se acabe, se va a acabar. No queremos, algunos no quieren que el Señor venga luego porque quieren casarse, ¿cierto? Quieren tener hijos. Señor, por favor, hasta que me case. Yo he escuchado y el Señor le ha cumplido eso a algunos. Bueno, a todos los que le han pedido de aquí para atrás. Amén, ¿cierto? Señor, ¿decís lo mismo, Seba? Hasta que me case, Señor, por favor. Yo creo que también decía lo mismo. O por lo menos lo pensaba. ¿Y cuál es la respuesta? Ven, Señor Jesús. No por el galardón que sí viene. No por la felicidad que sí viene. Sino por la comunión. Le estamos diciendo a Él, al Hijo de Dios, ven. Todo lo que traiga es una promesa. Pero dígame, si todas las promesas del cielo nuevo y la tierra nueva estuvieran, pero no estuviera Jesús allí, dígame, ¿todavía usted querría estar ahí? Es un absurdo. Porque solamente donde está Jesucristo están todas las bendiciones que Él nos ha prometido. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias